Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí esta mañana compartir con vosotros. Y hace unas cuantas semanas que el pastor Natanael me había compartido de este fin de semana que él no iba a estar y que yo iba a tener la responsabilidad de estar aquí con vosotros. Y en todo este tiempo he estado inquietado con algo desde hace unos meses, y más que compartir, predicar, quiero abrir mi corazón de algo que me ha conmovido desde hace un buen tiempo y que me sigue conmoviendo, porque entiendo que es algo que está en el corazón de Dios y que obviamente para poder transmitir algo que está en el corazón de Dios, antes que nada tiene que impactar mi propio corazón. Yo estoy desde hace un tiempo en una búsqueda de Cristo. Le conozco hace 32 años y mi mayor temor es creer que ya he llegado, que tengo una cierta capacidad, que tengo un cierto conocimiento. Y yo quisiera precisamente con vosotros compartir hoy algo que me ha impactado, porque de verdad me ha dejado en más de una oportunidad sin dormir. Vamos a orar por eso, para que Dios en esta mañana sea propicio a nosotros. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu Espíritu, Señor, que está aquí junto a nosotros. Y queremos venir, Señor, como los niños, para que tú nos hables, para que tú nos formes. Y Señor, que sea hecha en cada uno de nosotros, en este día, en este lugar, tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo quisiera comenzar mostrándoles dos fotografías de dos personas que sin duda la mayoría de vosotros conocéis. ¿Sabéis de quién son? El varón es Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, y no sé por qué, ahí está, ok. Y la mujer que está allí es Adele, que es la cantante. Creo que esto no tiene más pilas, chicos. Debe tener un problema, fijaos por favor. Ok, allí está. Ella es Adele, que es una de las cantantes más reconocidas, más famosas de este tiempo. Dos personas, indudablemente, que si yo tuviera que poner un título de lo que la mayoría de nuestra sociedad piensa de ellos, son personas exitosas, son personas que han alcanzado límites que seguramente ni uno ni el otro han podido, no está funcionando, ahí está, han podido alcanzar. Ellos durante mucho tiempo seguramente han soñado con tener esto. Y esta circunstancia que de alguna manera la vida me está proponiendo en este tiempo, y creo que es algo que como iglesia necesitamos para este tiempo, es pensar quién queremos ser. Queremos ser personas exitosas como ellas. Queremos ser personas que marquemos nuestra generación. Ellos son los formadores de opinión de nuestra generación. Esto me hizo preguntarme fuertemente quién quiero yo ser, cuál es mi modelo, qué es lo que realmente me inspira, de dónde yo saco mi inspiración para seguir en la vida. Estos son modelos que nuestra sociedad tiene. Y sabéis, hace unas 2 meses atrás más o menos, aquí en el centro comercial, yo vi una publicidad que me llamó muchísimo la atención. Esa publicidad decía que si uno consumía tal o cual, ni recuerdo de qué era, si era de un perfume o de un móvil, no lo sé, no sé de qué lo que era. Pero si uno consumía o compraba eso, y empezaba a colocar toda una serie de palabras que lógicamente inspiraban
a quién lo leía. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo miro cómo son estas dos personas, veo que ellos son famosos, son atractivos, son divertidos, alegres, hermosos, ricos, aplaudidos, reconocidos, importantes, radiantes, ganadores, triunfantes. Esos son ellos. Estos son los modelos que nosotros tenemos todos los días, las 24 horas del día. Y todo lo que el sistema nos impulsa a conseguir en la vida está basado en fundamentos que ellos han logrado. Lógicamente, esta es lo que todos los días nosotros somos bombardeados. Nuestros jóvenes, las mujeres, los hombres, todos sufrimos de alguna manera de este mal. Y el problema es que esta es una visión muy externa de la persona. Ellos se ven como exitosos, nosotros los vemos como exitosos, el sistema los ve como exitosos. Pero el problema, sabemos todos como seres humanos, que la cuestión no es cómo me ven, sino cómo yo soy, cómo yo estoy. Nuestra sociedad nos ha literalmente planteado que tenemos que ser lindos, ricos, famosos, pero cómo yo me siento interiormente es lo que realmente tiene peso para mí. Y está claro que en esta sociedad, si uno no es atractivo, famoso, rico, ágil, musculoso, hay una presión social sobre toda la sociedad que lleva a que la sociedad esté como esté, gente frustrada, y mucho más aún, gente como ellos terminan suicidándose, arruinando sus propias vidas, perdidos en los vicios, arruinando sus propias familias, y uno dice, pero si aparentemente tenían todo, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Muchas personas están viviendo frustradas porque no tienen todo lo que aparentemente ellos tienen. Pero sí quisiera, y espero que allí está, como cristianos, ¿cuáles son nuestros modelos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y es más, ¿quién o cuál es el enemigo que yo tengo, que me impulsa, que me empuja de alguna manera a tener esto? Cuando yo pienso como cristiano en las metas que Jesús tiene para conmigo, el propósito que Él se ha fijado para mi vida, no tiene nada que ver con esto, absolutamente no. Y mi mayor preocupación, lo que más me ha inquietado en este tiempo, es que este virus hace parte de la iglesia. Y digo hace parte de la iglesia porque yo soy parte de la iglesia, no estoy aquí para acusar a nadie. Estoy aquí para decir algo que yo me he dado cuenta que está en mi vida y que obviamente me lleva a reflexionar, porque nunca Jesús dijo: aprended de mí que camino sobre el agua, aprended de mí que resucito muertos, aprended de mí que multiplico panes y peces, aprended de mí que convoco multitudes. Yo nunca he visto eso en la Escritura. Nunca Jesús nos enseñó a que hiciéramos sus obras, y sí su preocupación. Busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 11. Él, de una manera muy sabia, seguramente habría empleado mucho menos palabras de las que yo he empleado hasta aquí, para decir cuál es el todo de un ser humano. Porque, como os decía, Él nunca nos invita a que seamos de una determinada manera, que hagamos esto. Él estaba preocupado que nosotros entendiésemos solo dos cosas. Y fijaos, Él viene hablando de toda la carga que estaban sufriendo
los que de alguna manera querían vivir religiosamente, los que querían vivir sin Dios. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo es una madera que se coloca en este sector sobre los animales. Y hay algo interesante en esto que Jesús, cuando da este ejemplo, para nosotros es muy difícil entenderlo hoy porque ya nadie utiliza bueyes para arar el campo, pero en la época de Jesús sí se hacía de esta forma. Y el dueño de los bueyes ponía siempre un buey fuerte que conocía el trabajo, que ya había en varias oportunidades sembrado el campo, arado el campo, y ponía al lado un buey más joven, con todo el ímpetu, y le ponía el yugo también aquí, un buey aquí, el otro allí, el yugo sobre el cuello, y le ataba con una cuerda la madera al cuello. Ahora, el buey más fuerte, ¿qué hacía? Salía caminando y el otro no le quedaba otra alternativa que ir, porque si no, imaginaos. Y el buey más joven iba aprendiendo con el viejo cómo se hacía el trabajo. Y esto es lo que Jesús nos dice. Y es interesante que Él termina este versículo diciendo, hallaréis descanso para vuestras almas. No habla de nuestro cuerpo y no habla de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo descansa cuando voy a dormir. Mi espíritu descansa en Dios. Pero ¿cuántas veces nuestra alma está angustiada? Yo debo reconocer, hermano, muchas veces mi alma está angustiada. Y Jesús aquí me ofrece descanso para mi alma. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la verdad es que cuando yo leo estas dos cosas que le preocupaban a Jesús, me pregunto, Señor, ¿y por qué nosotros deseamos muchas veces ser reconocidos, famosos, inteligentes, bellos, ricos? Y tu única preocupación era que fuésemos mansos y humildes. Está claro que Él nos quiere enseñar algo. Y sabed, hace unos días atrás, en Italia, compartiendo con un pastor amigo, compartí con él esta inquietud que tengo en mi espíritu respecto a la humildad y de cómo debemos ser como cristianos. Porque Jesús me dice, aprende de mí. Ok, ¿qué tengo que aprender, Jesús? A ser manso y humilde. Y la verdad es que en más de una oportunidad compartimos, estudiamos la Escritura, aprendemos esto, ayunamos, oramos. Pero lo que yo he entendido en este tiempo es que yo puedo estudiar 5, 10 o 15 años teología, orar 10 horas por día, ayunar 40 días solamente con agua. Pero si todo eso no produce humildad, hay algo que no está funcionando bien conmigo. Porque la única preocupación de Jesús es que seamos mansos y humildes. Yo compartía esto con un pastor en Italia y su respuesta fue lapidaria. Para mí, me dije, indudablemente esto es algo que la iglesia necesita ver. Este pastor me dijo, Daniel, ese es un estándar demasiado alto para la iglesia del siglo XXI. Este es un estándar demasiado alto para la iglesia del siglo XXI. Nadie hoy quiere ser ni manso ni humilde. Tú no puedes predicar eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque
si esto no es un estándar para la iglesia de hoy, quiere decir que lo fue hace 2000 años atrás. Y fue lo que Jesús transmitió a la iglesia. Por eso yo quiero de alguna manera hoy compartir con vosotros sobre la humildad desde esta perspectiva. Es una virtud olvidada por la iglesia. ¿Por qué digo olvidada por la iglesia? Hace unas semanas atrás yo compartí algo parecido en la iglesia en Monza, y normalmente tengo siempre el gusto que cuando voy a compartir una palabra buscamos canciones que tengan que ver con la palabra, como para de alguna manera favorecer la comprensión de lo que vamos a escuchar después, o al final del culto cantar una canción sobre la humildad. Y la verdad, hermanos, es que me sentí muy avergonzado, porque tenemos en la iglesia en Monza 165 canciones, más o menos, los PowerPoint y todo como vemos aquí. Y sabed, de 165 canciones, ¿cuántas hablan de la humildad? 2. Y una la escribimos nosotros. Y la otra es el versículo de 2 Crónicas 7:14. Y tenemos canciones de Hillsong, canciones de Marcos Witt, canciones de Danilo Montero, de Marco Barriento. Y yo le invito a que usted piense cuántas de las canciones que usted sabe le indican que usted tiene que ser manso y humilde. Yo me llevé una sorpresa, hermano. Y me he puesto en mi interior esta pregunta. Nos hemos olvidado literalmente de esta virtud. Y es increíble la cantidad de versículos y enseñanzas que tenemos en la Escritura sobre el aprender de Cristo a ser humildes. Porque en realidad lo que Jesús dice es: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y esto es como una moneda de dos caras. Primero es que si yo quiero ser humilde, tengo que aprender de Jesús. No de Pablo, no de Moisés, no de Juan, no de David. Tengo que aprender de Jesús. Él es el maestro para que yo aprenda humildad. Y la otra cara de la moneda es que ninguno de nosotros es humilde. Ninguno de nosotros nació siendo humilde. Todos somos orgullosos. Y uno dice, bueno, pero yo no soy tan orgulloso. Ese es el primer síntoma de orgullo, hermano. Yo hablo por mí. Ahora, cuando el Señor nos habla de ser humilde, entiendo que hay algo que nosotros tenemos que hacer y pensar. En primer lugar, ¿qué es la humildad? Vamos a ver. La humildad es lo opuesto a la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la presunción. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo respecto a esto es: yo puedo ser presuntuoso, puedo ser arrogante con otro ser humano. Está claro que medianamente delante de Dios nadie es arrogante. Quiero pensar, al menos los que somos cristianos, ¿sí? Pero uno dice, pero yo puedo ser santo, manso y humilde delante de Dios sin serlo delante de las personas. Es un concepto un tanto místico que a veces tenemos en la iglesia. Y fijaos, lo que dice el diccionario respecto a la humildad es que es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades, una fuerza interior que me impulsa a vivir de acuerdo a este conocimiento. Como me conozco mis debilidades, conozco las dificultades que tengo en mi carácter, las evito y vivo de una manera diferente. Muchas veces interpretamos 2 Corintios 5:17 diciendo:
El que está en Cristo, nueva criatura es. Y pensamos que porque nos hemos convertido hace 20 años atrás, estamos camino a la santidad. Y en realidad lo que la Escritura dice, el que está hoy en Cristo, el que permanece, el que se mantiene, ¿sí? Ese es una nueva criatura. Porque no dice el que estuvo en Cristo 30 años atrás o 20 años atrás. Es algo que yo necesito cultivar día por día. Y esta humildad que la Escritura me enseña se manifiesta en dos planos. Decía yo recién, con Dios es la conciencia de la grandeza de Dios comparado con mi infinita limitación humana. Cuando yo pienso en esto, veo que el apóstol Pablo tenía una conciencia muy cauterizada de quién era él y tenía una conciencia plenamente abierta de quién era Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, decía él. Y de esta forma, él dice en la carta a los Corintios, ¿qué tienen que no se les haya dado? ¿Qué tienen? ¿Tienes vida? ¿La conseguiste tú? Anoche participamos con unos hermanos de la congregación en un baby shower. Una hermana de la congregación está embarazada, está por tener un bebé. Y Susana compartió una palabra y ella decía algo muy interesante. Herencia del Señor son los hijos. ¿Qué significa herencia? Yo no participo cuando recibo, alguien me lo da. Y hermanos, si tenemos hijos, no es por mérito propio. Dios quiso que esa criatura naciera. Dios quiere que hoy yo esté respirando. Todo pertenece a Dios. Nosotros necesitamos comprender eso. ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? Dice el apóstol Pablo. La actitud de humildad es una actitud voluntaria, es un concepto bíblico que me ayuda a mantenerme en línea con lo que Dios quiere para mi vida. La segunda cosa es una conciencia horizontal de que todos somos iguales en dignidad delante de Dios. Días atrás estuve compartiendo un tiempo con una persona allí en Fuengirola y una de las cosas que él me decía, me contaba toda una serie de situaciones y pecados de esto, pecado de aquello y pecado de aquello y pecado de aquellos, y de alguna manera con un temor por lo que yo pudiera decirle. Después que él terminó de contarme todo eso, yo le dije, ¿y tú crees que yo soy mejor? ¿Tú crees que yo no peco? He aprendido a ir a los pies de Cristo, pedir perdón y decirle, Señor, si no fuera por ti, yo estaría mucho peor. Necesito de tu gracia, necesito comprender que si no es por ti, yo no puedo. El Espíritu Santo provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Todo depende de Dios. Todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios, pero Dios va a ser exactamente justo con cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué yo creo que es importante la humildad? ¿Por qué es vital para mi vida? Algunas cosas me ayudan a ver por qué. Santiago 4:6, buscadlo si queréis, si no os lo leo yo desde aquí, menciona algo muy interesante y que muchas veces no tenemos en cuenta. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios. Hay una versión que dice, Dios se opone a los soberbios. Y después dice, da gracia a los humildes. Y hermanos, si nosotros tenemos la gracia de Dios, el resultado es que debemos ser cada vez más humildes. Cuando nos planteamos cómo yo quiero ser hacia adelante, más parecido a Cristo, ¿cómo era Cristo? Humilde. Y la verdad, hermanos, yo me he preguntado a mí mismo,
Yo reconozco que hoy conozco la Escritura 50 veces más que hace 20 años atrás. Pero ¿de qué me sirve si no crezco en humildad? Porque lo que me hace parecido a Cristo es aprender lo que Él me dijo. Sé humilde, sé manso. Y la verdad, hermano, es que yo no tengo ni así de intención en mi espíritu de ser humilde y de ser manso. Ninguna. Pero mi maestro me lo pide. Ese es el tema. Él me dice, aprende de mí. Es posible, aprende de mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer descanso para tu alma. Otra cosa, ¿por qué es importante? Proverbios 16, 18 dice algo sumamente interesante respecto a la humildad. Allí la Escritura me enseña algo tremendo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Detrás de una persona arruinada, antes hubo una persona que le faltó humildad. Ayer a la tarde hablaba en casa con un joven y él está tomando algunas decisiones en su vida y me dice, lo he hablado con esta persona, lo he hablado con esta persona, lo he hablado con esta persona. Yo le di exactamente el mismo consejo. Y entonces fuimos a los Proverbios y le digo, lee lo que dice Proverbios 11:14. En la multitud de los consejeros está la sabiduría, pero uno para pedir consejo tiene que ser humilde. Y nos cuesta, hermano, no digo les cuesta, nos cuesta mucho. Es que yo me humillo delante de Dios. No funciona así. No funciona así. Ya vamos a ver por qué. Otra cosa importantísima. La humildad imita a Cristo. Es interesante que la única vez que el verbo sentir está en la Escritura, con esta connotación, es lo que Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. 13 al 11. Leo simplemente el 9 por una cuestión de tiempo. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él hace referencia a todo aquello que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Tiempo atrás un hermano me preguntó en Bruselas, pastor, ¿y cuál es su criterio respecto a...? Digo, no, yo no tengo criterio y no quiero tener criterio. Quiero educar mi mente, mi corazón, mi espíritu en base al criterio de la Escritura. No es mi criterio importante, porque esto es lo que hacía Jesús. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y se necesita en este aspecto crecer para conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, algunas preguntas que yo quisiera haceros. Simplemente esto cómo se manifiesta en la vida cristiana, cómo hacer una especie de examen para ver cómo estamos en cuanto a nuestra humildad. Y que sinceramente yo quisiera que podamos hacer un examen de conciencia a conciencia, ¿sí? Mirar bien hacia adentro, pero conscientemente. Yo voy a leer algunas preguntas y os pido en el temor del Señor que cada uno de vosotros os respondáis a vosotros mismos estas preguntas. Para mí fue muy significativo cuando yo me hice estas preguntas. La primera cosa que yo debo responderme a mí mismo es, ¿me humillo ante Dios? La verdad es que uno cuando lo lee así dice, sí, sí. Es un muy mal síntoma y ya va a ver por qué. ¿Somos verdaderamente humildes o queremos mostrar que somos humildes? Y mirad, la primera cosa que yo debo analizar
es mi nivel de sujeción a la Escritura. Cuando la Escritura me plantea algo que me confronta con mi propia realidad, ¿qué digo? ¿Cómo reacciono? Busco, sí, pero hay un versículo por allá que dice, interpreto, y en realidad, en lo profundo de nuestro ser, muchas veces lo que queremos es no obedecer. Y es interesante, siempre que leo esto, digo, cómo nos hemos acostumbrado, de alguna manera, a dividir en ciertos sectores la Escritura. Todos los maridos sabemos lo que dice Efesios 5:22. ¿Sí? Allí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Todos los maridos sabemos esto. ¿Sí? Pero es interesante lo que dice el versículo 21, un poquitito más arriba, en el mismo contexto. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. La verdad es que vivimos en una generación que no vive esto. No vive esto. No me gusta, me voy. No me gusta, me voy. No me gusta, te abandono. No me gusta, me hago esto. No me gusta. ¿Por qué? Porque yo tengo derechos. ¿Derecho a qué? Derecho a ser famoso, derecho a ser feliz, derecho a hacer esto, derecho a hacer el otro. Y todo esto, en lugar de traer satisfacción a mi espíritu, lo que trae es un peso cada vez mayor, contrario a la voluntad de Dios. Otra cosa que es un buen indicador de mi nivel de humildad es cómo reacciono delante de mis errores. Cuando alguien me hace notar que yo estoy equivocado, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que yo digo cuando alguien me hace ver mis propios errores? ¿Reconocemos o iniciamos con toda una serie de excusas que a veces ni nosotros mismos las creemos? ¿Pedimos perdón cuando alguien nos dice que le hemos ofendido o damos explicación de por qué hemos ofendido? Estos son síntomas de falta de humildad. Y mirad, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 3:12, dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Tenemos que soportarnos, hermano. ¿Por qué? Porque hoy os toca a vosotros soportarme a mí aquí, y en otro momento yo tendré que soportar a alguno de vosotros en otra situación. Es así. Es parte de la vida, es parte de la iglesia y es parte del plan de Dios para nosotros. Otra cosa que me permite ver mi nivel de humildad es cómo yo reacciono frente a los errores de los demás. ¿Cuál es mi respuesta cuando veo que alguien ha caído, cuando veo que alguien ha tomado una decisión equivocada? ¿Es una respuesta de gracia? ¿Es una respuesta de misericordia? ¿O es una respuesta de juicio? Si es una respuesta de juicio es porque nos creemos mejor que esa persona. Eso a mí nunca me va a pasar. Hermano, esos son síntomas muy fuertes de cómo nuestro orgullo, nuestro viejo hombre, todavía tiene autoridad sobre nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y hay un montón de versículos, pero sí creo que es algo que hemos olvidado. Y por último, ¿por qué está esta necesidad interior
de ser reconocidos. Es tremendo esto. En nuestra generación, el ser reconocidos, el ser famosos, el ser que tenemos la foto y no, le voy a hacer un poco de Photoshop para que no se me vean las arrugas, para que no se me vea. Y yo decía, no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. Cuán rápido y vehementemente asumimos defensa de nuestros propios derechos. Y lo que Pablo nos enseña en la Escritura es totalmente otra cosa. Y fijaos, él dice, Filipenses 2, 2 y 3, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Está claro que hay una fuerte enseñanza en este aspecto en la Escritura. Yo quisiera terminar simplemente diciéndoos, la humildad es una virtud, es algo que estaba en Cristo, una característica de su persona. Una persona humilde se ve como Dios lo ve. ¿Y cómo pensáis que Dios nos ve? ¿Superiores? No. Absolutamente no. Dios nos ve y sabe que nosotros, mi corazón todavía hace esto porque Él quiere. Imaginaos. Mis ojos todavía ven porque Él lo permite. Yo no puedo ni tengo capacidad para decidir absolutamente nada. La diferencia que existe, hace un momento Osvaldo utilizó durante el tiempo en que alabábamos al Señor, una frase, Él es increado, nosotros somos criaturas. Delante de Dios no tenemos forma de sentirnos arrogantes, orgullosos. Podemos ser con humildad benevolente hacia los errores de los demás. El humilde no se jacta, el humilde no se impone. El humilde está dispuesto a someterse a Dios y aún a los hombres. Aún a los hombres. Y Dios busca gente humilde. Él nos ha prometido que si nosotros hacemos esto, buscamos ser humilde, aprendemos a hacerlo, Él va a traer descanso a nuestras almas. Mi pregunta sobre esto, para terminar, es: el mundo nos ofrece un yugo para que llegamos a ser famosos, ricos, bellos, atractivos, alegres, reconocidos. Ese es el yugo que el mundo te pone. Del otro lado está el yugo de Cristo, que es ligero, fácil de llevar, pero hay un enemigo. Yo soy el enemigo de ese yugo. Cada uno de nosotros somos ese enemigo. Y yo os invito, y me invito también, a que tomemos ese yugo de Cristo. ¿Por qué? Mirad esta promesa que me dice Proverbios 22:4. Mirad, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y a una vida larga. Hay una versión en la Escritura que menciona este proverbio y es tremendo porque dice: riqueza, honras y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Yo les pido que pensemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, independientemente de lo que a nosotros nos parezca interesante o no. Yo creo que lo que Dios quiere, y lo dejó en la boca de Jesús para nosotros, es que seamos mansos y humildes de corazón. Amén.